membrana plasmática, ¿cierto? Sí. Y terminamos viendo, bueno, vimos la estructura, las características, repasamos un poco el modelo mosaico fluido, ¿cierto? Las moléculas que la formaban. Quedó perfecto. Y nos quedamos viendo, o terminamos en las funciones. Y lo último que vimos era lo que tenía que ver con la permeabilidad de membrana, ¿cierto? Terminamos aquí. Específicamente, cuál era, y no se les olvide nunca eso, cuáles son las moléculas que pueden atravesar libremente o no la membrana plasmática, porque eso va a determinar la cantidad de canales o transportadores que tiene que tener una célula, y mientras más maneje estas moléculas que no pueden atravesar, con mayor razón tiene que ser más especializada y dejar o tener más canales, más transportadores al respecto, ¿ya? Para poder ingresar. Bien, ahora respecto de las moléculas orgánicas que son ácidos o bases débiles, moléculas orgánicas que son ácidos o bases débiles, van a presentar el siguiente comportamiento que tenemos ahí respecto de poder atravesar o no atravesar la membrana plasmática. Y por eso es importante considerar que, si bien yo les conté que el pH extracelular oscilaba alrededor de 7,4 y que el pH intracelular también oscilaba alrededor de 7,4, tenemos compartimentos dentro del organismo y también compartimentos dentro de la célula que tienen pH diferentes. Por ejemplo, el pH estomacal, ¿cierto? Esto es del líquido extracelular y del líquido extracelular, está por ahí. Pero tenemos algunos compartimentos, como por ejemplo el estómago, que tiene pH alrededor de 1,5 a 2, ¿cierto? Tenemos el pH, por ejemplo, del intestino. Ahora que me dijeron que gritaba mucho, ahora no va. Del intestino, que tiene un pH que oscila entre 8, más o menos, y 9. Por ahí va, ¿cierto? Y va a depender, por supuesto, de la porción del intestino de la que estemos hablando. Esto en cuanto a, como les decía, ciertos compartimentos corporales. Pero también tenemos compartimentos celulares, como por ejemplo, ¿qué compartimentos celulares tenemos? Porque la célula está compartimentalizada en los organelos, ¿cierto? Voy a ponerle un ejemplo: los peroxisomas, los lisosomas, el retículo endoplásmico liso, el retículo endoplásmico rugoso, el núcleo también es un compartimento, aparato de Golgi. ¿Qué otro más tenemos? Mitocondria. Y mitocondria además presenta compartimentos. ¿Cuáles serían? Presenta dos. No es un compartimento, la cresta mitocondrial es parte del compartimento. Está lo que está más adentro, que se llama matriz mitocondrial, y lo que está entre medio de las dos membranas, que ¿cómo se llama? Espacio intermembrana. Y todos ellos tienen pH distintos. El de los lisosomas, por ejemplo, puede estar entre 4 y 5, más o menos, aproximadamente, ¿ya? El de la mitocondria, en el caso de la matriz, está en 7,4, y en el caso del espacio intermembrana es súper ácido. No sé el valor, en realidad no lo recuerdo, pero debería estar entre 1 y 3, ¿no?
¿Ya? Eso significa que además de tener un flujo de sustancias que tienen que ver con esto, y además de tener estos compartimentos intracelulares, transportadores, canales, ¿cierto? También van a tener un flujo selectivo de cosas hacia el interior de ellos. ¿Ya? Y ahí, respecto de las moléculas que son orgánicas, que pueden ser ácidos o bases débiles, vamos a presentar distintos comportamientos dependiendo de si el pH de un lado de la membrana es ácido o básico y el del otro lado de la membrana es ácido, básico o neutro. Como son moléculas orgánicas, la mayoría de las moléculas orgánicas son polares o apolares. Polares. La mayoría de las moléculas orgánicas Apolares, porque pueden ingresar. son apolares porque son las que pueden ingresar. Pero si son ácidos o bases débiles, van a ser iónicas dependiendo de si están disociadas o no están disociadas. ¿Se acuerdan que en el caso de un ácido débil teníamos un equilibrio? Sí. Donde teníamos el ácido no disociado y por lo tanto sin carga, que podía disociarse y que podía estar muy disociado si la constante era alta o poco disociado si la constante era baja. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y si está disociado, el anión va a tener carga y el protón también va a tener carga. Por lo tanto, para el caso de un ácido débil, puede atravesar una membrana plasmática solo si se encuentra de la forma no disociada. Pero si está de la forma disociada no puede. Y adentro ¿Por qué? se puede disociar. Exactamente, también se puede disociar. De hecho, este flujo es en ambos sentidos. Reversible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo es apolar, así que puede atravesar la membrana. Pero sus formas iónicas no lo pueden atravesar, esta tampoco va a poder atravesar. Entonces, respecto de eso, se produce un equilibrio bien interesante respecto, como les decía, del pH de un compartimento y del pH del otro. Pensemos, por ejemplo, en el caso de acá. Justamente lo que está en este modo. Tenemos un compartimento corporal que puede ser estómago e intestino y tenemos otro compartimento corporal que puede ser en el fondo el LEC, el líquido extracelular, o sea, lo que está después del órgano, ¿cierto? Y en este caso, miren lo que observamos, que esta sustancia atraviesa, pero se puede devolver, ¿o no? Por lo tanto, si yo consumo un medicamento que es un ácido débil, ese medicamento puede ingresar hacia el interior de nosotros solo si está en la forma no disociada. Pero si los pH son iguales, se puede salir también. ¿Qué tendría que yo hacer ahí para mantener una cantidad o una concentración alta del medicamento en la sangre? Tomar más medicamento. ¿Ocurre así? No, fíjense, no ocurre así. Porque, por ejemplo, si este compartimento corporal es el estómago, ¿qué pH va a tener? 1,5 o 2. Si el pH aquí es ácido, ¿cuál va a ser la forma predominante de estas dos? ¿Esa o esa? La de abajo. La de abajo. Sí. ¿Por qué? Para poder. Pero no es que para que pueda hacerlo. El que pase va a ser una consecuencia del pH. El que pase va a ser una consecuencia que de tienen pH. cuál está en mayor cantidad. Yo les estoy diciendo acá que este es el estómago. Por lo tanto, hay muchos protones dando vueltas. ¿Cuál va a ser la forma predominante de este medicamento? ¿Esta o esta en un medio ácido? ¿Por qué? Porque sí, va a ser la de abajo. ¿Pero por qué?
independiente de que tenga más protones alrededor, al ser ácido puede pasar. ¿Por qué? No, tiene que ver solamente con que hay más protones. De hecho, si yo me tomo un antiácido y el pH sube, voy a neutralizar, y el pH sube a 7, porque me tomé un antiácido junto con ese medicamento, lo que va a pasar es que estos protones van a desaparecer. Por lo tanto, va a primar otra de esas formas. Y por lo tanto, puede que la absorción ocurra más rápida o se interfiera. Pero no tomémonos un antiácido. Normalcito, ¿no? Un medicamento que está indicado para consumirse sin alimento. O sea, el pH al que va a llegar al estómago va a ser el 1, pongámosle 2. Va a ser el pH 2. Puede ser porque, ¿Cuál sería la forma predominante? puede ser porque el medicamento se une con el protón y forma ¿Qué? el ácido no Es disociado. cierto. Acuérdense que es un equilibrio químico. Y lo que yo estoy haciendo es agregar de esto, por lo tanto el equilibrio se va a desplazar hacia acá. ¿De acuerdo? Nosotros lo anotábamos de manera, ya no me queda claro, nosotros lo anotábamos de manera distinta. Nosotros lo anotábamos así. HA, equilibrio, H más A menos. Y aquí el semestre yo le di como carga. ¿Qué pasa si yo aumento los productos? El equilibrio se desplaza hacia acá. Y los protones son un producto. Por lo tanto, el equilibrio se desplaza hacia acá. Por lo tanto, este medicamento, que es un ácido débil, ¿por dónde se va a absorber? Por el estómago. Y por eso hay medicamentos que tienen indicación de no consumirlos con alimentos, porque si yo consumo alimentos, Se va a cambiar el pH. me cambia el pH, sube. O sea, se hace menos ácido. Si yo consumo alimentos, estos no van a estar o van a estar en menor cantidad y por lo tanto el equilibrio se puede desplazar hacia este otro lado. Y si se desplaza hacia ese otro lado, eso no es capaz de atravesar la membrana. O sea, el antioxidante. Antioxidante, Perdón, antiácido. eso, antiácido. ¿Se fijan? Sí. La B12 se divide con el omeprazol. Ahí tiene un ejemplo. ¿Ven? Y uno podría decir, bueno, no importa, adelante, uno podría decir, no importa, total, lo que no se absorbió aquí va a pasar al intestino. Cambiémonos ahora al intestino. El intestino dijimos que tenía pH entre 8 y 9, pongámosle 8. Si tiene pH 8, definitivamente esto desaparece. Y más encima voy a tener OH, que lo que van a hacer es neutralizar esto. O sea, estoy quitando un producto. ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio? No, pues hacia allá. Estoy quitando un producto, quito esto, el equilibrio se desplaza hacia allá. Por lo tanto, ese medicamento que es un ácido débil en el intestino va a estar casi todo de esta forma, así es que definitivamente no se absorbió. ¿Cierto? ¿Qué pasa con las bases débiles? Lo mismo, pero al revés. Ah, y de hecho va a pasar algo interesante. Si yo estoy en el estómago, pH 2, y tengo muchos protones, y el equilibrio se desplaza hacia acá, tengo harto de esto, así es que todo pasa para allá, ¿cierto? Pero llegando ahí, voy a tener pH neutro. Por lo tanto, estos protones van a empezar a desaparecer. Fíjalo, ¿no? Porque tengo los OH ahí del pH neutro. Por lo tanto, todo el medicamento ahora se va a desplazar hacia allá en equilibrio. Y por lo tanto, no se va a devolver. Y ahí se quedó adentro y ahí se quedó. De hecho, acuérdense que el pH plasmático del líquido del LEC era 7,4, es medio básico. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué no entiende? ¿Yo? ¿Sí? No. Lo está viendo en la cabeza. Ya, perfecto. ¿Y le mentes? ¿Qué pasa ahora? ¿Ah? Le mentes. Por supuesto. Si usted es omnipresente, omnitodo. Ya.
¿Qué pasa si el medicamento o la sustancia que estamos ingiriendo, que podría ser una droga, podría ser, no sé, una toxina resistente a ácido, por ejemplo, llega o llega al estómago y el medicamento es una base débil? ¿Se acuerdan que las bases no solamente liberaban OHs, sino que también captaban protones? Y eso es lo que tienen acá. En el fondo, estos van a ser los reactantes y este el producto. Base débil capta los protones del estómago y por lo tanto se convierte en una molécula que tiene carga. Y si tiene carga, no puede atravesar la membrana. Por lo tanto, va a llegar al intestino así. Pero, una vez que esté en el intestino así, ahora el pH va a ser distinto, ¿cierto? Va a estar lleno de OHs y esos OHs van a neutralizar ese protón. Por lo tanto, el equilibrio va a estar desplazado hacia acá. Y va a llegar al intestino y ¡pum! Va a poder atravesar y se va a absorber en el intestino. Y una vez ahí al interior, en el LEC, en el líquido extracelular, una vez que ya pasó toda esa barrera, seguimos teniendo pH básico, 7,4. Así es que no hay protones disponibles. Por lo tanto, esto no se va a formar. ¿Cierto? Podría devolverse. Pero no es tan básico. Así es que igual voy a tener un poquitito de esto. Estoy pasando de pH 8 a pH 7,4. ¿Se fijan? Hasta casi neutro. Así que igual se mantiene allá adentro. ¿Sí? Esos medicamentos, los que son bases débiles, ¿podré consumirlos con comida? Yo creo que. ¿Sí? ¿No? Depende. Depende. Porque en el fondo van a cambiar el pH del estómago, pero el del intestino lo más probable es que no alcancen a cambiarlo. Porque ya hubo neutralización, ¿te fijas? En el estómago. Ya no es tan ácido como para que bajen este pH. A menos que, no sé, tenga acidez estomacal y pasó el bolo súper ácido para adentro y bajó ese pH. ¿Sí o no? ¿Y los supositorios? No tengo idea. En el estómago no te dan agua. En el caso del supositorio, no son ni ácidos ni bases débiles. Son sustancias que son definitivamente neutras porque son orgánicas. ¿Has visto los supositorios? Son Sí. como Una bala. más o menos, pero la Una consistencia. mantequilla de cacao. Como una mantequilla de cacao. Por lo tanto, ahí lo que se está aprovechando es que puedan atravesar la membrana de la mucosa. Me podría meter un supositorio por la nariz y debería hacer lo mismo. Pero yo creo que es más incómodo todavía, hacer más todavía. ¿Sí? Ya. Realmente ahora se ocupan bien poco los supositorios. De hecho, si queremos que ingrese un medicamento que no es ni ácido ni base y que ingrese rápidamente, ¿dónde lo aplicamos? Y no queremos en el fondo que sea tan disruptivo. ¿Dónde podríamos aplicarlo? Sí, lo podríamos pinchar, pero si no lo queremos pinchar. A la vía venosa, percutánea. No quiero meterlo ahí intravenosa. Porque lo vaya a pinchar a un niño. Uy, no quiere la ¿En la inhalación? Ya podría ser un alimento. Sí, pero van a afectar en el fondo algo. Un parche. A la Inhalación, porque tengo mucosas aquí, así que van a entrar directamente. Total, aquí está súper irrigado. Y la otra, donde los medicamentos ingresan, pero de inmediato. De hecho, no sé, pues a ver, la cocaína no es soluble en agua. Y por eso se aspira, ¿se fijan? Porque llega a la mucosa y pasa al tiro a la irrigación sanguínea. Igual rompe el tabique y deja la media embarrada, ¿cierto? Pero pasa al tiro. De hecho, el efecto es al tiro. Depende si. Al tiro. Pero hay otros medicamentos que se aplican de manera distinta, que no son vía nariz. Se puede inhalar. No sé, los ibuprofenos también. Mucosa al tiro. Por lo tanto, son una suspensión. ¿Y de qué otra forma más? Si no es inhalado o no es vía spray. Sublingual. Sublingual. Aquí, una mucosa y hay irrigación sanguínea súper grande. De ¿o hecho, no? yo me tuve que tomar un sublingual. Ya, Para que ahí. me aguantara. Ahora bien,
Si yo consumo entonces un medicamento que es un ácido débil, se va a absorber por el estómago. Y lo más probable es que tenga contraindicación de comerlo con comida porque la comida va a afectar el pH del estómago. Si yo consumo un medicamento que es una base débil, lo más probable es que no interfiera la comida y va a ser absorbido en el intestino delgado. ¿Sí? Algo más que iba a decir que se me fue. ¿Cuál de estos medicamentos hará efecto más rápido? Teóricamente, tendríamos que aplicar el medicamento y ver el efecto. Pero teóricamente, ¿cuál de estos dos, un ácido débil o una base débil, debería hacer efecto más rápido? Debería. ¿Una base de ¿Por qué? proceso más? ¿Tiene menos proceso? El mismo, que se perdió esta mitad de la clase. Ah, Pero es el mismo. Échelo. No, ¿por qué? no, ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¿Cuál debería producir el efecto más rápido? A ver, un tip. Para que produzca el efecto más rápido, tiene que ingresar más rápido. Primero. Entonces, por eso si yo aspiro a algo, hace efecto al tiro, porque al tiro se va de la mucosa al torrente sanguíneo. El ácido débil entonces, porque llega primero al estómago. Exactamente, pues se fijan. Y de hecho en el estómago, acuérdense que todo lo que entra al estómago está un tiempo ahí dando vuelta. ¿Cierto? ¿Sí? Por lo tanto, si consumo algo que es una base débil, que no se va a absorber por el estómago, va a estar un tiempo dando vuelta y después va a pasar al intestino, debería demorarse más, porque le va a costar más ingresar. Y no le va a costar más por un asunto de cargas ni de membranas. Le va a costar más porque el proceso en el fondo de la digestión es diferente, ¿cierto? Parte por el estómago y ahí un rato y después adentro, vaciamiento gástrico. ¿Sí? Ya. Pregunta, ¿no les alivia por fin encontrarle una utilidad a los equilibrios de los ácidos débiles, de las bases débiles y a los equilibrios químicos? ¿Sí? Ahí tienen el ejemplo. Bien concreto. Entonces, como ustedes son expertos en buscar en internet estructuras, cuando les digan, mire, este medicamento tiene que tomarlo alejado de las comidas, dicen, no importa. Busque la estructura, vean si es un ácido débil o una base débil. Si es una base débil, en el fondo, perdón, si es un ácido débil y que alteran el pH del estómago, lo van a perder. Plata perdida. ¿Sí o no? Ya. Entonces ahora van a poder hacerle caso a los médicos. A los médicos. ¿Sí? No, sí. Ya. Tiene que ir a la contraria. ¿Por qué no? Pero si los médicos no se pueden dar la razón. Es lo que dijo el profe el otro día. Los médicos Por te deporte. No, digo, lo que dijo el profe el otro día. Los médicos te dicen, no se lo tome porque no sé, porque es muy chico, porque está embarazada, pero los medicamentos dicen que no. ¿No te afecta de algún forma? Pero no es el problema del médico. El problema es que hizo el medicamento y que dio las instrucciones. Y el médico que no se puede especializar. ¿Y esto es? Es lo que está enseñando a mí, pues no ya. El médico está muy miado. Mire, todo depende. Todo depende. Sí. Si no, no va a terminar nunca, pero todo depende. ¿Ya? Bien. Lo que tenemos acá es los tipos de transporte que ocurren en la membrana. ¿Ya? Está el común y corriente, que es la difusión simple. Difunde una cosa porque está en mayor concentración a donde hay menos concentración. Si hay más concentración acá, difunde hacia el otro lado. La difusión simple es un proceso súper lento. ¿Ya? Piensen ustedes en el té cuando uno echa la bolsita en el agua caliente y se pone a esperar ahí, como que no se difunde nunca. Entonces uno lo revuelve para que difunda más rápido. ¿Y qué es lo que es capaz de difundir a través de la membrana plasmática? Gases y moléculas orgánicas pequeñas. Está la otra opción, que es la difusión facilitada. O sea, ya no va a depender de si la molécula es hidrofóbica o no, sino que va a depender solamente de la concentración. Y se llama facilitada porque en el fondo hay una proteína que está en un canal y está abierta, siempre, y solamente el flujo va a responder a los cambios de concentración, nada más. Está
lo que se llama transporte mediado por ionóforos. Ionóforos, ¿ese es nuevo? Sí. Sí. Parece esa cuestión que nadie lo recibe. ¿Qué son? Que es un transporte que ocurre a favor del gradiente de concentración, y que corresponde a una molécula que puede ser proteica o puede ser orgánica, que es capaz de asociarse a un ion. Por eso es un ionóforo. Y se asocia al ion, como está aquí, y la molécula sí es capaz de atravesar la membrana plasmática. Y una vez que la atraviesa, como el ion al interior está en menor concentración, se disocia. Y como el ionóforo queda en mayor concentración adentro, sale. ¿Sí? Se encuentra con otro ion que está en mayor concentración, se asocia, atraviesa la membrana, el ion está en menor concentración, se disocia, este queda en mayor y se devuelve. ¿Sí? Está también el transporte mediado por canales iónicos, ¿ya? Cuando este tipo de transporte también ocurre a favor de la gradiente de concentración, ¿ya? La única gracia del canal iónico es el siguiente. Al interior del canal hay interacciones hidrofílicas y por eso el ion que tiene carga positiva o negativa puede atravesar, ¿ya? Pero va a ser a favor de gradiente. Están el transporte, vamos acá, el transporte activo primario, no sé si se lo pasaron, ¿sí? Transporte activo primario, que es a favor del gradiente, en contra del gradiente electroquímico, James, en contra del gradiente electroquímico, y por lo tanto implica que la célula va a meter esta sustancia a la fuerza hacia el interior, y para hacer eso tiene que gastar energía, ATP. Así es que el transporte activo primario es dependiente de ATP y transporta en contra de la gradiente. La gente que lo empuja a uno para entrar al metro, ¿cierto? Y requiere energía. Y está también el que se llama secundario, está acá, y que es en contra del gradiente de concentración, o sea, a la fuerza, pero es impulsado por algo que sí pasa a favor del gradiente de concentración. Muy bien. Exactamente. Uno que está a favor del gradiente, por ejemplo, esta sustancia, sí. Y como hay tanta afuera, quiere entrar, y al entrar, esa energía se aprovecha para que entre lo que está en contra del gradiente de concentración. ¿Sí? Ese transporte, que se llama secundario porque no ocupa directamente el ATP, significó que en algún momento, para dejar más concentrado algo afuera o adentro, tuve necesariamente que ocupar un transporte primario. ¿Sí? Ejemplo. No, ese es primario. Porque estoy metiendo a la fuerza 3 sodios para afuera y metiendo a la fuerza 2 potasios para adentro. Porque adentro hay harto potasio y afuera hay harto sodio. ¿Cuál podría ser? Y después del proceso de la bomba sodio-potasio, ¿qué se puede producir? ¿Qué se puede producir? Que como hay tanto sodio afuera, haya un canal que aproveche esa energía del sodio que quiere devolverse para meter otra molécula hacia el interior. Ya hay genera eso. Y ahí genera esto. Por ejemplo, transporte de glucosa asociado a sodio. Acá tienen un ejemplo. Hay unos transportadores que transportan glucosa hacia el interior, pero si adentro hay mucha, no debería pasar la glucosa hacia adentro, se fija porque está lleno. Pero como afuera hay tanto sodio y quiere entrar,
pasa el sodio y arrastra una molécula de glucosa. Este tipo de transporte activo secundario puede ser de dos tipos. Sin port, o sin porte en español, o anti-port. O sea, entran dos cosas o salen dos cosas al mismo tiempo, simple. O una entra y la otra sale. ¿Ya? Pero necesariamente una de ellas que viaja a favor de la gradiente, esa gradiente se generó gracias a que había otro transportador que era primario que ocupaba el ATP para generar esa diferencia de concentraciones entre un lado y otro. ¿Sí? Ahí tenemos resuelto todos los tipos de transporte que pueden ocurrir en una célula. ¿Puede ocurrir más de alguno al mismo tiempo? Ocurren Todos todos. al mismo tiempo. Porque inventemos una célula cualquiera. Lo que pasa es que uno puede estar ocurriendo más seguido y otro menos seguido, pero están ocurriendo todos. Piensa tú, por ejemplo, una célula que necesita ingresar glucosa porque necesita obtener ATP. Y para eso ocupa un SIMPOR. Mete sodio, ahí están todos afuera, y eso arrastra una glucosa para adentro. ¿Sí? Pero para que haya tanto sodio afuera, tengo que tener una bomba. Aquí vamos a poner para el otro lado. La bomba sodio-potasio, por ejemplo, que tiró a la fuerza más sodio. Y además el potencial de membrana y todo el cuerpo. ¿Sí? Por otro lado, si saco cargas positivas, tengo que sacar cargas negativas. Tengo que sacarlas. ¿Cierto? Y eso quiere decir que tengo que tener un canal abierto de cloro. Difusión facilitada, porque no va a pasar de otra manera. Como ingresó la glucosa, estoy haciendo glicólisis, ¿cierto? Y la glicólisis lleva al ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs a la fosforilación oxidativa. Por lo tanto, aquí adentro se va a producir mucho CO2. Tengo que sacar. Y para que ocurra en el fondo la síntesis de ATP, tiene que entrar oxígeno. ¿Sí? Transporte pasivo. Ahora resulta que hay algunas enzimas que funcionan con cofactores. Dentro de las enzimas de la respiración celular hay algunas que necesitan, por ejemplo, zinc, otras que necesitan magnesio. Entonces tengo dos opciones de ingresarla. Así o por un yo no. O si además ese ATP, por ejemplo, que se está generando, sirve para que se muevan membranas aquí o para que se reorganice el citoesqueleto, voy a necesitar adentro calcio. Y ese calcio que hay en una cantidad X afuera de la célula puede llegar a entrar por ahí. Así que lo agarramos todo, lo agarramos. ¿Te fijas? Y eso es durante un ejercicio aeróbico. No, y eso es durante toda la vida. Pues, si la célula necesita ATP para lo que sea, no solo para hacer ejercicio aeróbico o anaeróbico. Otro guión negativo que regule Ya me las cargas de las células, tanto dentro como fuera, para hacer A ver, que lo regulen. sí, o lo en general. Mira, generalmente el cloro porque es chiquitito y puede moverse rápidamente. Pero otra de las cosas que mantienen relativamente neutro este sistema son las proteínas. Las proteínas tienen R que pueden estar cargadas negativamente. Esa es una. ¿Cuál podría ser la otra? El HCO3-, el bicarbonato. El bicarbonato también puede ser. Y acá también voy a tener fosfato. El fosfato, que uno lo anota siempre así, como fosfato inorgánico, tiene como 3 cargas negativas. El ATP también tiene carga negativa. El ATP tiene, les cuento, el ATP tiene 4 cargas negativas. Por eso no sale de la célula. Con 4 cargas negativas, así que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Se fijan? Aunque ahora hay una investigación, realmente tenía que pillar otro día que algunas células ocupan ATP como primer mensajero en todo caso, para comunicarse con otras células. ¿Ya? Eso es bastante nuevito, pero tiene carga.
así es que no lo va a atravesar. Entonces aquí tienes carga negativa, carga negativa, carga negativa, cloro. Y el. Y acá carga negativa, no sé qué más, no me acuerdo más. Y cloro. Y cloro acá. ¿Sí? De hecho, uno cuando le pasa el potencial de membrana siempre le cuenta lo siguiente. Afuera es más positivo Sí, ya. y adentro es más negativo. ¿Cierto? Pero es justo aquí más positivo y justo aquí más negativo, porque si yo sumo todo lo que está al interior, tiene que ser neutro. Y si sumo todo lo que está al exterior, tiene que ser neutro. Entonces, por eso la bomba de potasio tiene que estar funcionando siempre y a cada rato. Porque estas cargas negativas igual van a empezar a traer cosas positivas hacia allá y van a neutralizar. Yo quiero mantener en el fondo esa diferencia de potencial. Y la membrana también hace efectos funcionales para regular eso. También, ¿sí? Con los fosfatos. ¿Se fijan? Y por último, si esto empieza a moverse mucho para allá, justo hay un potencial chiquitito de membrana, pues vuelve a dar vuelta a todo. Y todo para adentro de nuevo. Y ahí la bomba de potasio, chácata, chácata, chácata. Por lo tanto, no sé por qué dentro del metabolismo basal no se considera la bomba de potasio. Porque basalmente tiene que estar funcionando, ¿se fijan? Y la bomba de potasio sí requiere ATP. Por lo tanto, es un gasto energético. Bien. Ahora, eso respecto de moléculas chiquitas. ¿Qué pasa cuando se transporta moléculas grandes, 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 donde no hay un canal suficientemente grande, vamos a decir para hacer el gesto técnico, que impida pasar sustancias? Por ejemplo, tenemos los otros tipos de transporte a través de membrana, pero que en realidad no es un transporte a través de membrana. Es un transporte entre el exterior de la célula y el interior de la célula. Y tenemos ahí dos tipos, la exocitosis, que es lo que la célula quiere enviar hacia el exterior, y la endocitosis, que es lo que la célula quiere recuperar del exterior. Y hay básicamente tres tipos de transporte de endo y exocitosis. Está la fagocitosis, donde lo que se transporta hacia el interior son partículas grandes, 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 como por ejemplo una bacteria o un virus. Y una vez que están adentro, esta partícula grande, 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 tengo que picarla en cosas muy chiquititas. Extraer las macromoléculas, de las macromoléculas los monómeros, ¿cierto? Los carbohidratos, los lípidos, los aminoácidos. ¿Y cómo hace eso la célula? Eso también se lo saben, ¿cierto? Reorganiza el citoesqueleto, arma unos pseudópodos, rodea esta partícula, la ingresa al interior y ahí ya no se llama, toma un nombre distinto, ¿cierto? Que se llama endosoma. Y ese endosoma se fusiona con un lisosoma o en algunos casos con un peroxisoma. Y aquí adentro está el festival de la enzima y lo degrada. Y por lo tanto ahora voy a tener moléculas chiquititas que van a ir hacia el interior del citosol por cualquiera de esos tipos de transporte. Porque acuérdense que viene de la membrana plasmática. Por lo tanto, están metidos todo ese tipo de transportadores aquí. ¿Ya? En mayor o menor cantidad de presión. ¿Qué pasa si la célula quiere incluir hacia su interior o quiere ingresar fluido extracelular? O sea, agua y iones. No se me quede dormido todo. Agua y iones. ¿Estoy en todos lados? Lo que hace es ingresar o hacer pequeñas en el fondo vesículas hacia el interior, y lo que hace es ingresar, yo leo su mente, es ingresar agua, fluido, ¿ya? Y eso se llama pinocitosis. Esto no solamente es para ingresar fluidos, es también para otra cosa. ¿Para qué? Que no tiene que ver con ingresar ni fluidos ni iones. ¿Para qué más podría la célula querer hacer pinocitosis? Ingresar agua, ingresar nada, ¿se fijan? Total, si quisiera ingresar iones, los iones los mete por los canales, por los transportadores,
así que da lo mismo. ¿Por qué más querría hacer una célula pinocitosis? Para ingresar moléculas. Fíjate que no tiene que ver con ingresar moléculas, porque las puedo ingresar por cualquiera de las otras formas de transporte. Tiene que ser algo liviano, o no del propio sistema, que por eso necesite ingresar como vesícula. ¿No? Más sencillo que eso. Como medio de comunicación. Ya, esa podría ser una, pero si es como medio de comunicación, no, ¿Y qué porque como están los medio de receptores célula? ahí. Así es que no. Y si lo que estoy fusionando es un liposoma, se funde en la membrana, igual entra lo que estaba dentro del liposoma, que tampoco. Tengo, por ejemplo, el liposoma ahí, y aquí hay algo metido, se fusiona ahí, ¿ven? Igual ingresa, así queda lo mismo. ¿Por qué más quisiera hacer la célula pinocitosis? No nos va a ocurrir nunca. Les doy un punto si se les ocurre. Puntos para la prueba que tengamos en algún momento. No, porque para hidratar, si lo que quiere es ingresar agua, tiene las acuaporinas en el fondo, que son transportables de agua, poros para el agua. Que igual pasa también a través de la membrana algo de agua. Es para encapsularla y tenerla guardada en cápsula. Pero en ese caso, para agua, no tampoco. Una interferencia. No, porque ahí va a funcionar. Punto. Claro, ahí va a funcionar. Puede ser para recuperar membrana plasmática. Para recuperar membrana plasmática, porque si la célula exosita y exosita y exosita, se le desaparece el aparato de Golgi, se le desaparece el lisosoma, se le desaparece todo, ¿cierto? Entonces tiene que recuperar membrana. Entonces, mete membrana para adentro. Total, después fusiona esto con el aparato de Golgi o lo fusiona con el lisosoma. ¿Ya cuál es su nombre? ¿Cuánto? Alonso. Ah, no, eso no. Fuera de ahí. Christensen. Sí, sí. Punto. ¿Ya? Se los puede donar a alguien. Lo que chavo. ¿Ya? Bien. Y por último está la endocitosis mediada por receptores. Y en el caso de la endocitosis mediada por receptores, ya también lo tienen que haber visto, ¿cierto? Corresponde a ciertos sitios de la membrana que son como unos hoyitos, así como unas pequeñas hendiduras. ¿Sí? Y la gracia es que si yo miro esto en el microscopio, vemos que debajo de esa hendidura hay algo. Ese algo son proteínas. Que una vez que se une una sustancia al receptor, el receptor cambia hacia el interior y hace que esas proteínas se empiecen a ensamblar, entonces este hoyito, este pit, hasta que se termina cortando. Se llaman, como dice acá en español, depresiones recubiertas, en inglés es coated pit, ¿ya? Y esa proteína generalmente se llama clatrina. Entonces eso lo tiene que haber pasado, ¿no? ¿Sí? Y fíjense que parte de esto corresponde a las balsas lipídicas esas que yo les contaba, que se tienen que mover enteras, porque ahí entre medio hay proteínas en el fondo que lo están moviendo. Y ahí están metidos todos los receptores para algo específico. ¿Sí? ¿Conocen algún tipo de transporte que tenga que ver con endocitosis mediada por receptores de este tipo? No. El aparato de Golgi generalmente es secretor, tiene más por fuera. ¿Conocen algún transporte de alguna sustancia hacia el interior de la célula que ocupe la endocitosis mediada por receptores? O sea, que tenga receptores ahí para algo, para que pueda ingresarlo. ¿Alguien conoce qué podría ser ese algo? No. No, porque la hormona cuando se une al receptor, pongamos un receptor por acá. Se unió la hormona ahí, el receptor produjo un cambio que hace el interior. Chao. Una transducción de señal. No conteste o ayuda a sus compañeros. Punto para que me diga qué conoce al respecto. Porque les suena por ahí, tienen que haber escuchado en alguna parte. De las noticias, lo dicen. Compro punto por botella. ¿No?
Lo escuchamos en la noticia, pero es que hay un montón de noticias, pues, profe. Pero tiene que ver las interesantes, pues las tonteras de siempre las cambian, ¿no? Sí, sí. Total, las dan todas juntas. La abuelita no tiene que comer, la cambian la abuelita no tiene que comer, la abuelita no tiene que comer. ¿Sí o no? Portonazo, no cambia, el otro gana el portonazo, portonazo. Cambia, ¿no? Puedes. Dijo que no contestaron. Pero conteste, pues ahorita. Ya no, le doy más contacto, si no la No, queremos, sí no. sé, puede ser porque No puede no sonar. sé, tengo un microorganismo patógeno y es un medio para que las cosas Ya, que sí, excreta sí, es una forma, lo sí, envíe puede y lo ser. elimine dentro. Hay virus en el fondo que ingresan de esa manera al interior de la célula. Y cuando esto se fusiona con el lisosoma, lo que hacen las enzimas del lisosoma es romper la cubierta del virus que trae el RNA que está recubierto de otras proteínas y se arranca. El RNA con proteínas y todo para afuera. Y ahí puede ingresar al DNA y todo el cuerpo. El colesterol. Así. ¿Ya? Algunas lipoproteínas, de hecho. ¿Ya? Lipoproteínas. Dale. ¿Sí? No aprende, no pone. Debería ser cualquiera de los dos en realidad. Sí. Cualquiera de los como 5. Sí. ¿Sí? Cualquiera de todos los Cualquiera de todos. colesterol. Eso funciona de esa manera. Lipocitos. Esto que a uno siempre se lo muestran así, que le dicen que los pseudópodos son así como un pulpo en el fondo que agarra cuestiones. Recuerden siempre que es un corte. Esto se ve así. Esa es una microfotografía real. Está pintada, para que lo entiendan,